Bienvenidos, somos el Centro Fuego Nuevo, un centro especializado en nueva evangelización. ¿Qué es la nueva evangelización? La gran experiencia que nos propone la Iglesia a partir del Papa San Juan Pablo II. Es un reto, es un anhelo que lo estamos haciendo desde aquí, desde la Universidad Minuto de Dios. Para ello tenemos 4 grandes aliados. En primer lugar, el Vaticano, a través del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Ellos son los que están dando las pautas, las pistas, las indicaciones para que nosotros desarrollemos el trabajo. Además está la Congregación de los Padres Eudistas, Congregación de Jesús y María, que tiene una mirada general y que nos permiten ver qué hacemos para ser pertinentes y apropiándonos de las metodologías y cumplir el objetivo. Por ende, además, la Universidad Minuto de Dios, una de las universidades más grandes que hay en Colombia, que tiene una extensión no tanto territorial, sino llega al corazón de las personas y hemos tocado la vida de 120.000 personas actualmente. Y por último, la organización Minuto de Dios a través del Centro Carismático. Con esos 4 grandes aliados estamos creando estrategias que tienen como propósito y finalidad buscar caminos, senderos de nueva evangelización. Por ejemplo, citemos algunos casos para saber qué hacemos. Por ejemplo, nos hemos ido a las tierras indígenas de Colombia a descubrir nuevos métodos de evangelización y poder instruir, enseñar a los agentes de evangelización que participan de las distintas etnias y hacerles entender que respetando sus tradiciones podemos juntos construir el Evangelio de Jesucristo. Además, otro caso pueden ser los maestros. En todo lugar necesitamos un maestro. Necesitamos un maestro que deje ese profesor y tenga corazón de misericordia. Y esa es la experiencia que la estamos haciendo. Con los jóvenes trabajamos cultura, danza, teatro, talentos. Con los profesionales trabajamos paradigmas. Con los niños les enseñamos a ver la realidad distinto. Con los sacerdotes, con las religiosas. Nuestro horizonte es bastante amplio y a eso le apunta este centro. El Centro Fuego Nuevo, un centro especializado donde tú puedes hacer parte. Queremos que nos ayudes a buscar nuevos caminos, investigando. Para ello tenemos un observatorio, innovando. Para ello construimos nuevas estrategias, buscando la internacionalización. Donde tú estés, puedes hacer parte del centro. Y por último, llevando este mensaje para que todos lo conozcan a través de las redes, de los distintos sistemas. Por eso tenemos aliados en las emisoras, aliados en las redes sociales, aliados en distintos lugares. Faltas que te integres tú. Queremos que tú hagas parte del centro, que tú enciendas un fuego nuevo donde estás y que juntos construyamos la nueva evangelización. Siempre las puertas del centro están abiertas para ti. Felicidades para todos. Buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecido por esta asistencia a la convocatoria para estudiar juntos durante 4 sesiones, 4 noches, la estrategia de Pablo en la evangelización y la formación y acompañamiento de comunidades. Nuestro propósito es hacer una inmersión, pongámonos de acuerdo qué vamos a hacer. Vamos a hacer una inmersión en la vida de Pablo. Este es un curso taller que tiene un alto acento biográfico y contextual, una inmersión en la vida de Pablo, haciendo un recorrido casi completo de Pablo, pero desde una perspectiva, desde un ángulo particular. Estudiar a Pablo realmente es entrar en todo un mundo. Se necesita mucho tiempo y ganas para poder abarcar todo lo que se pueda de Pablo. Que incluso sería imposible. Vamos a entrar a hacer esta incursión desde un ángulo, desde una perspectiva. La perspectiva está dada por la pregunta que estaba en la convocatoria. ¿Cuál es el secreto de Pablo para transformar el imperio? De hecho, para mí es una afirmación. Pablo, la misión de Pablo y sus escritos, y sus comunidades escritos, tuvieron una incidencia muy grande en la transformación del imperio que logró el cristianismo en los 3 primeros siglos.
No fue una cosa inmediata, ni siquiera en la misma vida de Pablo. Pablo no cogió los resultados, no alcanzó a cosechar todos los frutos de su obra. Pero ciertamente la predicación y la manera como Pablo entendió el Evangelio y la evangelización tuvieron una incidencia enorme. En los primeros siglos, en los orígenes del cristianismo y todavía hoy. Comenzamos, punto número 1, vamos al grano. Tema número 1, vamos a hacer una lección de apertura. Vamos a hacer una lección. Perdonen que empiece con la lección divina, pero es que quien les habla en eso no tiene más remedio, ¿verdad? Es un vicio. Vamos a empezar con la lección de un texto y les invito a abrir sus Biblias. Por favor, siempre, siempre traed la Biblia. Si usted no puede venir, mande la Biblia. Pero por favor, que no falte la Biblia. Ese es un dicho del padre Gustavo Baena. Así nos decía. Si usted no puede venir, mande la Biblia, pero que no falte la Biblia. Y es verdad, si uno va a estudiar Biblia, es con Biblia en mano. La Biblia se estudia con la Biblia en la mano. No hay otro remedio. Y les propongo que leamos un texto, uno de mis textos favoritos de Pablo, en la carta a los Romanos. Escojo intencionalmente este texto por dos razones. Uno, porque es la síntesis que Pablo hace de su experiencia de Jesucristo 20 años después de la conversión. Son las palabras de un Pablo anciano, de un Pablo maduro, de un veterano, de un misionero veterano, que nos cuenta en pocas palabras su secreto. Ahí ya vamos a ver el mismo Pablo contando su secreto con relación a Cristo y a las comunidades. La segunda razón es que esta carta, la carta entera, pero sobre todo el primer capítulo, es una autopresentación de Pablo. En las demás cartas, en las otras 12 cartas de Pablo, los detalles autobiográficos hay que tomarlos, están regados y uno tiene que armar el mosaico. En la carta a los Romanos no es así, porque Pablo le escribe a una comunidad que él no había fundado. En las otras, Pablo es conocido, entonces él no necesita dar muchos detalles porque lo conocen. En Roma no conocían a Pablo. La carta a los Romanos es una carta que va delante de él, va a ser un viaje a Roma. A Roma ya llegaron los chismes, porque en el mundo antiguo había chismes, y a Pablo lo acusaban de haber cambiado el evangelio. No lo querían ni los judíos ni muchos cristianos. Los judíos, porque pensaban que se les había cambiado de bando, y un grupo de cristianos no aceptaba la predicación de Pablo porque la consideraba demasiado abierta, demasiado universal. Y entonces Pablo, que tenía tanto interés en llegar a Roma, manda una carta delante de él para decirle: señores, esto soy yo. Examinen mi doctrina. Esto soy yo. Y por eso empezamos por ahí, por una autopresentación del mismo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que él había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras sagradas. La promesa era relativa a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, descendiente de David según la carne, pero constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, destinado a promover la obediencia de la fe, para que su nombre sea alabado entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, que habéis sido llamados por Jesucristo. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Como estamos en una lección y es también un taller, vamos a leer el texto por segunda vez con el hermano que está a nuestro lado.
En la lección divina siempre es muy importante partir del texto, no de lo que yo recuerdo o me imagino del texto, sino el texto. Leerlo, dejarlo hablar, sentirlo. Y vamos a hacer una tercera lectura del texto, esta vez lectura en eco. Es decir, vamos a subrayar alguna palabra, alguna frase que nos llama la atención, vamos a decirlo aquí en voz alta, no importa. Y no importa el orden, y no importa tampoco si algún hermano repite la frase que usted subrayó, no hay ningún problema, lo importante es que es la palabra de Dios en el timbre de voz de mi hermano. Bien, vamos ahora a pasar a la meditación. Después de leer, se medita, luego se ora y se contempla, los 4 pasos de la lección: leer, meditar, orar y contemplar. Vamos ahora a meditar. Meditar es ponderar el texto, es sentir el valor que tiene cada palabra e invitarlo a interpelarnos. En el texto de Romanos 1 al 7, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto. El contexto es el de una polémica, pero también el de una necesidad. ¿Por qué escribe Pablo la carta a los romanos? Pablo escribe la carta a los romanos por 2 razones. Por 2 razones. La primera razón es explícita en el capítulo 15, versículos 32 al 36. Pablo dice que quiere ir a España. Pablo quiere ir a España. ¿Y por qué Pablo quiere ir a España? Porque España representa el otro extremo de toda la cuenca del Mediterráneo. Cuando Pablo llega a España, ya habrá recorrido prácticamente, diametralmente, el Imperio Romano. Por lo menos horizontalmente. Entre Israel y Tarsis, o las islas, donde queda Hispania, Pablo lo que quiere es que el Evangelio llegue a todas las naciones. Pablo ya ha hecho las 3 primeras etapas de su recorrido misionero. Esto lo explicaremos después con calma. La etapa de Antioquía y sus alrededores, la segunda etapa de Turquía y la tercera etapa de Grecia, al Egeo. Pablo viene como en círculos concéntricos, evangelizando y avanzando y avanzando y avanzando. Y Pablo tiene la mirada en el otro lado del Mediterráneo, en el occidente. Pablo sueña con llegar a España de manera que el Evangelio abarque todo el imperio. Pero Pablo se da cuenta de una cosa. En aquel tiempo era así. Discúlpenme, tengo que explicarles porque el mundo antiguo era muy diferente. En aquel tiempo los misioneros, la misión costaba plata. Hoy ya no, porque creo que ustedes, las parroquias, lo financian, les pagan los cursos, creo que es así, yo creo, no sé, les colocan un billetico en el bolsillo para que gasten el camino, no sé. En el mundo antiguo, claro, cuando el cristianismo comenzó, Pablo se tenía que pagar él mismo las misiones. No existía venia, ni miserio, ni nada, eso no existía. No existía ninguna entidad de ayuda. Pablo se pagaba las misiones trabajando. Después va a concientizar a las comunidades para que las comunidades se solidaricen y entonces respondan por sus misioneros y también ayuden a que se difunda. Pero Pablo no quiere tocar las comunidades que ya fundó, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista personal.
No quiere tocar ni el recurso financiero ni el recurso humano. Porque él sabe que si comienza a mover mucho aquí la cosa, se le desbaratan las comunidades. Entonces Pablo le pone la mirada a Roma. Él sabe que en Roma hay una comunidad bien constituida, ya se los explicaré un poco más, bien constituida, que además tiene ciertas finanzas, y Pablo entonces lo dice en Romanos 15, 32 al 36, le dice: yo espero que ustedes me encaminen. Así dice, yo espero que ustedes me encaminen, significa que ustedes, había que pagar el pasaje, había que pagar la estadía, era así, había que pagar el alquiler, había que comer. Yo espero que ustedes me encaminen a España, espero que ustedes me apoyen. Esta es la primera razón. Pablo espera que la comunidad de Roma le preste gente, le preste personal para la última misión que le está faltando: España. Pero hay una segunda razón. La segunda razón es que a Roma ya llegaron voces difamando a Pablo. Pablo sufrió toda la vida, a esto le vamos a dedicar la próxima sesión, dentro de un mes. La manera como Pablo entiende la evangelización no fue bien aceptada por todo el mundo, por los mismos cristianos. Las personas que más hicieron sufrir a Pablo fueron sus mismos hermanos de comunidad, y a Pablo lo persiguieron. Cada vez que Pablo formaba una comunidad y seguía, venía detrás un grupito que se encargaba de desmontarle y decir: Pablo es un mentiroso, Pablo lo que está buscando es plata, Pablo lo que quiere es mandar. Y al pobre Pablo lo difamaba. Y además Pablo cambió el evangelio y lo tiene acomodado a sus intereses. Ya veremos el tema de los judaizantes. Y eso a Pablo lo hizo sufrir toda la vida. Pablo sufrió siempre con eso. Hubo un grupo, un sirirí ahí detrás, dándole. Pues este grupito se le adelantó. Ya llegaron las voces a Roma. Entonces Pablo escribe la carta a los romanos para decirles: bueno, se dice eso de mí, pero yo quiero que ustedes conozcan lo que yo digo por mí mismo. Esta es mi doctrina. La carta a los romanos es quizás la más completa y la más densa. Bueno, también es escrita en tiempo de madurez. Pablo ya ha evolucionado mucho en su conocimiento del Señor y en sus estrategias misioneras, en su manera de predicar, y hace una lindísima explicación, la exposición de su doctrina. Señores, evalúenme ustedes, a ver si yo estoy diciendo, si yo cambié el evangelio. Díganmelo ustedes, a ver, esto es lo que yo pienso, y se manda tremenda carta. Pero la carta comienza con una autopresentación. ¿Cómo hace la autopresentación? Este punto ya es bien interesante. Yo les diría, si quieren entender este capítulo 1, pónganse en la piel de un párroco al cual el obispo le da posesión en su parroquia y tiene que presentarse ante su comunidad. ¿Cómo se presentaría? A mí hace un momento aquí me preguntaban, aquí en voz baja, ¿cómo lo presentamos? ¿Le decimos títulos o usted se presenta o cómo es la cosa, ¿no? Esta es la situación del capítulo 1. ¿Cómo me presento? ¿Cómo me presento? Yo les pregunto, cuando ustedes llegan a una comunidad, ¿cómo se presentan? Miren cómo lo hace Pablo. Pablo, en los primeros 7 versículos, se apoya en 3 pronombres personales. Los 3 pronombres más importantes para Pablo: yo, él, ustedes. Yo, Pablo, él, Jesucristo, ustedes, iglesia. El yo, Pablo, comienza con el yo, el burro de estar de último, no. Es que él se está presentando, pues tiene que hablar de él primero. Primero dice, ¿quién soy yo? Pero resulta que al decir quién soy yo, Pablo va a dejar una cosa muy clara. Cuando dice yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, consagrado para el evangelio de Dios, Pablo ya dejó muy claro que lo que él es Cristo. Su ser es Cristo. Ya en Filipenses, una carta anterior, en 1.21, Filipenses 1.21 le había dicho, mi vida es Cristo. Y entonces Pablo, su yo lo remite al él. Yo soy Él. Yo soy Jesús.
Gálatas 2:20 lo dice de otra manera. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y entonces Pablo hace una presentación de Jesús. Yo no soy nadie sin Jesús. Nadie. Y entonces, ¿quién es Jesús? Y una vez que presenta a Jesús, en las últimas líneas, Pablo dice, sí, pero mi relación con Jesús no es una relación solamente yo, él, yo. Es una relación en función de un tercero. Mi intimidad con Cristo no es una cuestión que se agota entre los dos. Es una relación abierta para la misión. Yo estoy en Él y Él está en mí en función de la misión, o sea, para ustedes. Este Jesús, Él me envió o me envía a anunciarlo a Él. Entonces Pablo habla de la comunidad. Yo no soy nadie tampoco sin las comunidades. Como no soy nadie sin Jesús, tampoco lo soy sin la iglesia. Veamos el primer punto. Yo, Pablo, está en el versículo 1. En el primer versículo Pablo da 3 títulos, 3 atributos de sí mismo. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, consagrado para el Evangelio de Dios. El primer título, pasémoslo, el primer título es el de siervo. Ahí están los títulos. El primer título es el de siervo de Cristo Jesús. Aquí importa mucho el término griego. Pablo dice literalmente doulos, Christou Jesús, doulos. Doulos significa esclavo. Pablo tenía otras alternativas. Si Pablo quiere decir yo soy un servidor, mucho gusto servidor, él tenía otras posibilidades en el diccionario de la época. Por ejemplo, Pablo podría haber dicho diáconos. La palabra más común para decir servidor era diáconos. La diaconía, el servicio en general. Pero tengo que decirles que a Pablo no le gustaba la palabra diáconos. Con todo el respeto de los diáconos que puedan estar aquí, a Pablo no le gustaba la palabra diácono. No es que no quisiera los diáconos, aclaro, No es que no quisiera los diáconos. Pablo incluso habla de los diáconos o de la diaconisa Febe, por ejemplo en Romanos 16:1 habla de la diaconisa, la primera párroca que yo he visto en la Biblia, la diaconisa, los diáconos eran los párrocos de la época. Y había una mujer diaconisa. O sea que Pablo conoce la realidad de los diáconos, conoce la diaconía, pero a sí mismo nunca se llamó diácono. ¿Por qué a Pablo no le gusta la palabra diácono? ¿Y por qué prefiere doulos, que significa esclavo? Porque diáconos, doulos se escribe. A Pablo no le gusta la palabra diáconos para sí mismo, porque el diácono es aquel que presta un servicio en libertad, digamos, es un hombre libre, a diferencia del doulos, que es un esclavo, que le pertenece a su patrón, tiene unos horarios, se va a descansar, le pagan, o por lo menos le dan las gracias, por lo menos. Es un funcionario. En cambio, el esclavo no tiene horarios, no le pagan, ni siquiera las gracias. Y si no, miren el capítulo 17 de Lucas, la parábola del esclavo que llega y entonces ¿qué va a hacer? Dicen, se sienta, no, todavía sigue trabajando y ni siquiera las gracias le dan. Soy siervo, he hecho lo que tenía que hacer. Y le pertenece además a su patrón. No hay horarios, los 7 días de la semana, las 24 horas y peor, ni siquiera le pagan. ¿Por qué Pablo prefirió un término vergonzoso? Él lo sabía. Pablo no era ningún tonto. Pablo sabía que este término, ponerse este título de presentación, causaba cierta impresión. Chocaba. Porque en aquel tiempo, como creo que también hoy, la realidad de la esclavitud era ignominiosa. No era ningún título de honra. Hoy una persona que presenta, yo soy doctor, yo soy magíster, yo soy no sé qué, todo el mundo. Pablo cogió el título más bajo posible, el más vergonzoso, el más feo. Yo soy un esclavo. Pablo no le gusta el título diáconos porque él no se quiere ver como un funcionario de Cristo. Es que yo no soy un empleado de Cristo.
Para mí el servicio a las comunidades, miren que aquí ya tiene que ver con nuestro tema, mi servicio a las comunidades no es un empleo. Esto no es un empleo, señores. Para mí es otra cosa. Eso es lo que Pablo está contando. Para mí es otra cosa. Yo no soy un funcionario, yo soy un esclavo. Ahora bien, ¿qué es lo que a Pablo le interesa del título doulos, esclavo? Pablo conocía la realidad de la esclavitud y veía ahí algo que le ayudaba a entender su relación con Cristo. Los esclavos eran comprados por el patrón, o eran ganados por el patrón en una guerra, o comprados con dinero, o adquiridos por guerra o por deudas. Cuando eran adquiridos, entre el patrón y el esclavo se generaba una relación tan profunda, entre los dos tan profunda, que el uno era como el otro. Y el que tocaba al esclavo se metía con el patrón. Y el que tocaba al patrón, ahí mismo saltaba el esclavo. Saltaba la liebre ahí mismo a defenderlo. El esclavo era como la extensión de su patrón. Y eso a Pablo le gustó. Ese detalle. Pablo dice, así es mi relación con Cristo. Él me compró con su sangre. Capítulo 3 de Romanos, la justificación. Él me compró con su sangre. Gálatas lo explica bien. Él me ganó. Él me conquistó. Pero no para someterme. Yo me doy a Él en la libertad. Gálatas 5:1. Para ser libres, Cristo me libertó. Para ser libres, Cristo me libertó. Yo soy libre. En Cristo soy libre. Aquí no hay dependencia. Entonces Pablo inmediatamente toma la metáfora, pero también la limpia. ¿Y con qué se queda? Se queda con la pertenencia. Así como un esclavo le pertenece a su patrón, yo le pertenezco a Cristo. Eso es lo que Pablo quiere decir. Es que yo lo hago es porque le pertenezco. Es que yo soy de Él. Y Él es para mí. Yo soy Cristo y Cristo soy yo. Pablo lo que quiere subrayar entonces es la profunda intimidad y pertenencia que tiene con Cristo Jesús y que la vive en la libertad, no en el sometimiento. Entonces es una cosa hermosa. Pablo lo que está hablando es de un amor y de una entrega. Y por eso no quiere que lo confundan con los diáconos, con los funcionarios que trabajan un tiempo, un rato y sacan su partido de la cosa. No. Yo esto lo hago por pura gracia, por puro amor. Lo hago porque soy de Él y basta. Él es mi Señor. Y esto que Pablo dice, no se lo inventó. En realidad Pablo lo que está haciendo es hacerle eco a Jesús. ¿Quién fue el primero que dijo que había que ser esclavo? Jesús. Jesús, eso viene de Jesús. Este pensamiento del siervo doulos, esclavo, viene del Evangelio. Marcos capítulo 10, versículos 40 a 45. Después de la discusión, o aquel famoso episodio de los hijos de Zebedeo, uno a la derecha, otro a la izquierda, el que beber del cáliz, etc. Y que los otros 10 se indignan contra los dos hijos de Zebedeo y con la mamá, que fue la que hizo la petición, según Mateo, doña Zebedea, buscándole puestos a los hijos. Jesús va a decir enseguida que sus seguidores no son como la gente del mundo. Los reyes de las naciones los dominan, los grandes las someten con su poder. Entre ustedes no será así. El mayor que se haga servidor, y dice diáconos. Y el que quiera ser el primero, que se haga el último y esclavo. Ahí dice la palabra esclavo. Primero dice diáconos y luego dice esclavo. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Es el pensamiento de Jesús. Y Pablo tiene esto tan claro que en la carta a los Filipenses, cuando anuncia a Jesús en la carta a los Filipenses, el famoso himno de Filipenses 2, 6 al 11, el punto central es que Jesucristo es un doulos, un esclavo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo y tomó la condición de hombre y se hizo esclavo. Tal cual.
presenta a Jesús como un dulo, se hizo esclavo. Y un esclavo obediente, lo propio del esclavo es obedecer, está todo el tiempo siguiendo instrucciones, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, por la cual Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre, y por eso el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo tenía muy claro que lo que lo inspiraba a él en este ser esclavo era ser Jesús, era la persona de Jesús. Él es Jesús, y Jesús también era un esclavo. Se presentó como un dulos. Y si a alguno le escandaliza esto, si esto que yo estoy diciendo a alguno le está dando agrieras, lo siento mucho, pero hay una mujer que también lo decía. Hay una mujer que dijo exactamente lo mismo. ¿Saben a quién me refiero? A la Santísima Virgen María. En la Anunciación, capítulo 1, versículo 38, conclusión del relato de la Anunciación, María dice: he aquí la esclava del Señor. No dice sierva, ella no dijo diaconisa. Ella dijo dulé, que es el femenino de dulos, literalmente esclava. Yo sé que, bueno, con esto de la sensibilidad feminista y toda la cosa, bueno, las traducciones colocan he aquí la servidora del Señor, y así todo el mundo queda contento. Y no hay problema, porque si no, no compran las Biblias las señoras. Pero María dijo he aquí la esclava. ¿Y por qué María dijo esclava? ¿Por qué María dijo esclava? Porque la idea es la misma. María no es simplemente una funcionaria, una persona que desarrolla tareas puntuales. En la Anunciación el Señor le ha pedido servicios, pero María no es un vientre de alquiler. El Señor le dijo tres cosas: concebirás, darás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Son las tres cosas que dice el arcángel Gabriel en la Anunciación. Concebirás, eso ocurre enseguida, el Espíritu Santo. 2, darás a luz un hijo, 9 meses después en Belén. Y le pondrás por nombre Jesús. A los 8 días ya se llama Jesús, y además se entiende como la educación hasta los 12 años, darle el nombre, o sea, que sea lo que está llamado a hacer. María, por lo tanto, a los 12, cuando el niño cumple 12 años, puede decir: ya cumplí mis tareas, ya me jubilo, me voy a la casa de las ancianas, a la casa de oración, y ya está. Pues no, he aquí la esclava, es decir, Señor, esto y todo lo que quiera, cuente conmigo para lo que sea. Eso es dulos, o dulé. He aquí la esclava. Señor, usted me ha pedido cosas puntuales, pero sepa que no le estoy diciendo sí únicamente a las tres cosas, le estoy diciendo sí a todo lo que usted es y quiera de mí. Todo lo que usted es para mí y todo lo que usted quiera de mí. Ese es un dulos, o una dulé en femenino. Y si a alguno le queda duda, María todavía lo va a subrayar, pero con ganas. Enseguida, después María va donde su prima Isabel, y entonces, y allá delante la prima Isabel, llena del Espíritu, va a cantar el Magnificat. ¿Y qué dice en el Magnificat? El Señor puso sus ojos en la humillación de su esclava. No es en la humildad, es en la humillación. O sea, ella se humilló. El Señor puso sus ojos, que fue cuando ella dijo: y aquí la esclava. El Señor puso sus ojos en la humillación de su esclava, y vuelve a decir dulé. Entonces, lo que Pablo dice, bueno, ya vimos una palabra, ya si explicamos una palabra, ya vimos algo, ¿no? Nos quedan todavía 50.000 palabras por delante para estudiar, pero una palabra es una palabra. La primera palabra de la carta a los romanos es esclavo. Yo soy un dulos de Cristo Jesús, dulos Christu Jesús. Y el término dulos todavía tiene una connotación interesante. En el Antiguo Testamento, los grandes servidores del plan de salvación, otro concepto muy paulino, Pablo tiene claro que Dios tiene un proyecto. Pablo todo lo entiende a partir de un proyecto. Hay un proyecto de Dios con la humanidad. Y Dios, en el Antiguo Testamento, eligió servidores para hacer avanzar ese proyecto. Esos son los dulé o duloi del Antiguo Testamento, que no son propiamente esclavos. El término dulos era utilizado también en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la 70 o la Septuaginta. Siempre se utiliza el término
Dulos, para traducir Evet, que es siervo, pero también tiene la connotación de esclavo. Moisés se presentó como un dulos, era un siervo de Dios. Josué era un siervo de Dios. David se llamó a sí mismo siervo de Dios. Algunos profetas se llamaron a sí mismos siervos de Dios. Pablo sabe que Dios lo eligió para una tarea muy concreta, muy específica dentro del plan de salvación. Es la conciencia que Pablo tiene. Primero, pertenencia, pero segundo, una elección dentro del plan de salvación. La segunda palabra, el segundo título, apóstol por vocación. Y este término es muy importante. Pablo se llama a sí mismo apóstol, como los 12 apóstoles. Pero Pablo no era del grupo de los 12, de los 12 discípulos históricos que caminaron con Jesús entre Galilea y hasta la muerte, hasta Jerusalén por lo menos, que lo acompañaron hasta las vísperas de su muerte. Pablo no fue del grupo de los 12, ni del grupo de los 72. Y sin embargo, Pablo se llama a sí mismo apóstol. Pablo se llama a sí mismo apóstol. Y apóstol por vocación. Esto por vocación es interesante. Es decir, señores, es que yo no estoy aquí porque me guste. Yo no estoy aquí porque tenga algún interés. Fue Él el que me puso. Yo estoy aquí a pesar de mí. Si por mí fuera, ¿quién sabe en qué andaría? Soy apóstol por vocación. Yo no pasé hoja de vida. Yo no pasé hoja de vida. Yo no lo andaba buscando. Yo no le dije, Señor, dame un trabajito. No. Él fue el que me buscó. Ese es el tema del camino de Damasco, a que quiero que lleguemos rápido. Él fue el que vino a mi encuentro. Él vino detrás de mí. Y me ganó para Él. Soy un apóstol por vocación. Así que ya Pablo está enfrentando las acusaciones, ¿no? Es que él le gusta ponerse adelante. Es que él es muy... Nada. Pablo, nada. Esto es por vocación. Yo no me apunté. Él me puso. Él fue el que me metió aquí. Si por mí fuera, quién sabe. Pero yo no lo busqué. Tercero, consagrado para el Evangelio. Consagrado, aquí interesa mucho el término griego. Aforismenos. Aforismenos significa separado, tomado aparte. El Señor me sacó de mi mundo. Se refiere a la manera como vivía el judaísmo, como Pablo vivía también, su mundo particular. Y el Señor me puso aparte para el Evangelio. Mi vida es el Evangelio. Mi respiración es el Evangelio. Mi tiempo es el Evangelio. Mi sueño es siempre el Evangelio. No quiero otra cosa. Consagrado para mi mundo, mi atmósfera, mi mundo vital es el Evangelio de Dios. Eso Pablo lo tiene muy claro. Entonces, siervo, apóstol, consagrado. Y entonces, cuando dice Evangelio de Dios, ahora Pablo dice, ¿y ese Evangelio cuál es? Para Pablo el Evangelio es Jesús. Para Pablo el Evangelio es Jesús. Y de Jesús hace 4 afirmaciones. Ahora presenta a Jesús, ya se presentó a Él, ahora presenta a aquel que es todo para Él, Jesús. Veamos los 4 títulos de Jesús. Primera afirmación, el prometido, el cual fue, bueno, lo dice con nombre propio, el cual fue prometido por las Escrituras sagradas. ¿Quién es Jesús? Jesús no es un aparecido. Jesús es la realización de la promesa. De nuevo, la idea del plan de salvación. Pablo tiene claro que hay un proyecto de Dios y que Jesús entra en ese proyecto de Dios como el momento cumbre. Él es el prometido por las Escrituras. Él es la esperanza. Él es la esperanza de un pueblo. 2, Él es el Hijo. Hijo de David según la carne. Lo mismo que decir Mesías. Hijo de David según la carne, pero luego constituido el Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Sí, creo que el texto dice. Sí, correcto. Hijo de David según la carne, Hijo de Dios, constituido el Hijo de Dios por su resurrección. Luego le llama también Señor, pero el Señor Jesucristo, Él es el Kyrios.
y también el Mesías. Tenemos los títulos más importantes que definen la persona de Jesús. Y llegado a este punto, veamos las últimas líneas. Pablo mira hacia la iglesia. Toda esta presentación, yo, él, ustedes, termina ahora en los versículos 6 y 7, 5 al 7, con una presentación de la iglesia. Pablo dice, aquí me faltó, está aquí en el texto, pero lo tienen ustedes en el versículo 5. Él dice que el Señor, este Jesús del que acaba de dar los títulos, lo envió a la comunidad. Él me envió a ustedes, me envió a los paganos. Me envió a los paganos. Y esto es interesante. Miren, para que entendamos a Pablo. Pablo era un judío re judío, orgulloso de ser judío. Si por Pablo fuera, si de él dependiera, Pablo le habría dicho al Señor: oye Señor, yo conozco muy bien el judaísmo, yo sé cómo se mueven las cosas en casa, yo te puedo ayudar. Así que Señor, si tú quieres, pues mándame donde los judíos. Y el Señor dice: no, el que asigna las parroquias soy yo. No va a ser donde tú quieres, va a ser donde yo te digo, donde los paganos. Y lo manda para donde los paganos. Pablo no va donde quiere. Pablo va donde el Señor lo envía a pesar de él. Y entonces, la palabra que ha dicho en el versículo 1, apóstol por vocación, la repite en los versículos 5 y 6. La repite en los versículos 5 y 6. La comunidad, para Pablo, es el resultado de un llamado. A la comunidad cristiana no se llega por afiliación, por decir: yo quiero estar en la comunidad, me reciben. No. El mismo término que Pablo utilizó para su vocación, lo utiliza para los miembros de la comunidad. A la iglesia, a una comunidad, se llega por llamado del Señor. Todos los que estamos aquí estamos por un llamado del Señor. Es lo que Pablo dice. El Señor llama, invita. No es porque me pareció simpático aquel grupo y voy a ir. No importa cómo hayas llegado, no importa. Siempre ha habido un llamado del Señor. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la comunidad? Es la reunión con el grupo de aquellos que han respondido al llamado. En griego se dice kletos. Es el mismo término que está en el versículo 1 y el versículo 5 y 6. Kletos. Kletos viene del verbo kaleo. Kaleo significa llamar. Los llamados se llaman kletoi, y la comunidad se llama los ekkaleo, de donde viene eclesia, de donde viene iglesia. La palabra iglesia en su raíz significa los llamados, aquellos que han respondido al llamado. Y esta comunidad de llamados, bonito eso. ¿Qué es servir a la iglesia? ¿Qué es servir a la comunidad? Es servir, es ponerse en la mitad entre un llamado, entre Dios y una persona que ha sido llamada. Usted es el mediador de una relación entre Dios y cada persona que está siendo llamada, y la acompaña en la respuesta. Usted la acompaña en la entrega a Dios. Vamos a leer en silencio el texto una vez más. Romanos 1, 1 al 7. Para que la palabra entre. Vamos a leerlo en silencio. Y esa es nuestra oración. Vamos a ponernos ahora de pie un momento para terminar con la oración, la lección. Y con la Biblia en la mano, no me la ponga en el pupitre, en la mano. Un evangelizador la tiene en la mano. Los tesoros no se sueltan, se agarran. Vamos a ofrecer la Biblia. Vamos a ofrecerla. Y en oración vamos a decirle: Señor, te entregamos este taller. Enséñanos a ser evangelizadores. Formadores de comunidades. Acompañantes de todas ellas.
en la respuesta al llamado que viene de ti. Ayúdanos a entrar en la conciencia misionera de Pablo. En los aprendizajes que él hizo en el camino. En el universo teológico que él elaboró. Y en la herencia que nos dejó. A la iglesia de todos los tiempos. Que todo lo que hagamos en este taller sea para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Tema número 2. Puesto que ustedes y yo vamos a comenzar a masticar textos paulinos, es importante que nos pongamos de acuerdo. Vamos a ponernos un poco al día entre nosotros, actualizarnos. Aquí tenemos un grupo muy heterogéneo. Aquí tenemos desde personas que tienen maestría y doctorado en Biblia y en Sara, como personas que apenas están empezando a balbucear, dar los primeros pasos en Biblia. Yo sé que en otras cosas no, pero en Biblia. Entonces tenemos que ponernos todos parejitos, tenemos que ponernos al día en los puntos fundamentales. Para aquellos que ya lo han visto es un repaso, y para aquellos que no, para los que no lo han visto, los que lo han visto un repaso, y los que no lo han visto, pues lo aprenden de una vez. 3 presupuestos para todo lo que sigue, para poder estudiar Pablo. Sigamos. Primero, vamos a estudiar a Pablo a partir de sus textos. Lo que vamos a hacer aquí no es imaginación. La historia se hace a partir de documentos. Y los documentos que tenemos, bueno, son los mismos textos que llamamos el Corpus Paulino. Pablo nos dejó 13 cartas. Hoy no se reconoce como de Pablo la carta a los hebreos. Hasta hace algún tiempo, algunos decían carta de San Pablo a los hebreos, ¿no? Y hoy decimos que no es ni de Pablo, que no es de Pablo, que no es carta y que tampoco es a los hebreos. O sea que nos quedamos sin nada. Pero bueno, ese es tema de otra ocasión. Las cartas son 13, y las cartas se pueden distinguir, se clasifican en 2 grupos. Las cartas de Pablo se clasifican en 2 grupos: las cartas protopaulinas y las cartas deuteropaulinas. Las cartas llamadas protopaulinas son aquellas que provienen de la mano, bueno, no de la mano, Pablo sabía escribir, pero él escribía poco, él tenía un equipo, él dictaba las cartas. Las cartas que provienen de autoría directa, física de Pablo, protopaulinas, y las cartas deuteropaulinas son aquellas que vienen de la escuela paulina. Deuteropaulinas no significa falsamente paulinas ni que no tengan valor canónico. Por ejemplo, cuando uno dice los libros deuterocanónicos, entonces son aquellos que discutimos si tienen valor o no de inspiración. Aquí no es eso. Aquí deuteropaulina significa que sí son de Pablo, pero que no fueron redactadas en la forma actual como la conocemos ahora, no fueron redactadas por la mano del apóstol Pablo, sino posteriormente a la muerte del apóstol, es decir, por la escuela, pero recogiendo sus enseñanzas, sus predicaciones y armando la doctrina del apóstol. Estas cartas son, las cartas protopaulinas son 6. Primera Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, 7 cartas. Primera Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, Gálatas, las 2 cartas a los Corintios y Romanos. Las he puesto aquí en el orden de la redacción. La carta más antigua de Pablo, la primera carta que sabemos que escribió, fue la primera carta a los tesalonicenses. Y alguno me va a decir, pero en la Biblia primero está la carta a los romanos. Ay, amigo mío, esa fue la última que escribió. ¿Saben? ¿Alguno sabe por qué en la Biblia el orden de las cartas de Pablo no es el mismo orden cronológico de la redacción? Muy bien. No. No es porque la carta a los romanos sea más importante. Bueno, de hecho, literalmente lo es. Pero no es por eso.
las cartas de Pablo siguen un criterio estético. Es decir, la carta más grande es la carta a los romanos en extensión, en número de palabras. Luego las cartas a los corintios, es decir, va de grande a chiquito. Es una biblioteca ordenada en orden de estatura. Claro. Y entonces las primeras, y tiene dos, la estantería de Pablo tiene dos secciones. Las cartas a las comunidades, romanos, y luego, y terminando con una carta particular, y luego las cartas dirigidas a personas. Las cartas dirigidas a comunidades y las cartas dirigidas a personas. Y el criterio fundamental es de orden de tamaño. Va de grande a chiquita. ¿Cuál es la más gorda? Hasta el final, las que puso a dieta, las más delgaditas, esas son las últimas. Entonces, el criterio con el que está organizada la biblioteca actual de sus Biblias no tiene nada que ver con el orden en el cual se escribió. El orden es este. Si quieren nos devolvemos. Primera Tesalonicenses, Filemón, Filipenses, Gálatas, Primera, Segunda Corintios, Romanos. El segundo grupo de cartas, escritas después, redactadas después de la muerte del apóstol, pero que son genuinamente paulinas, son Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda Timoteo y Tito. ¿Por qué yo estoy haciendo esta distinción? ¿Por ganar tiempo, por decir cosas? No. Porque cuando uno estudia a Pablo, no es lo mismo leer una carta proto-paulina que una carta deutero-paulina. No es algo que él dice de viva voz, que algo que otros dicen que él dijo. El peso histórico no es el mismo. El valor no es el mismo. Entonces, por eso estoy hablando de eso aquí. Desde el punto de vista palabra de Dios, eso sí, todas son igual palabra de Dios. Eso sí. En eso sí no hay discusión. Pero para un estudio, y aquí estamos haciendo un estudio, la diferencia sí importa. Segundo, las cartas de Pablo, aquí hay un punto muy importante. Las cartas de Pablo se transmiten en una corriente viva de tradición. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando las cartas salen de la mano de Pablo, del taller, porque eso era todo, para escribir era todo un taller, No que imaginen ustedes que ese era un escritorio con una lamparita y un lápiz. No. Ese era todo, el rollo había que prepararlo, había que secar el papiro, había que fabricar la tinta y toda la cosa, y entonces había todo un equipo que se sentaba alrededor y Pablo iba dictando y el otro. Eso era todo un taller, un lugar de escritura. Cuando la carta ya se secaba la tinta, enrollaban y salía el mensajero a llevar la carta no estaba terminada. Esto es lo que quiero decir, corriente viva de tradición. En la transmisión de comunidad en comunidad, las cartas se fueron enriqueciendo. Las cartas se fueron completando. Y de esto se ocupó lo que llamamos la escuela paulina. Le voy a decir, por ejemplo, para que nos entendamos. ¿Cuántas cartas tenemos a los corintios? Pues yo le voy a decir que hay 8 cartas a los corintios. Históricamente hay 8 cartas. No crea que Pablo nada más una carta viene, una carta. No. Fueron 8, por lo menos 8 va y viene. Conocemos las respuestas de Pablo, no sabemos lo que venía de allá para acá, esa se perdió, porque no era palabra de Dios, pero que Pablo decía así, y eso fue lo que quedó. Pero la escuela de Pablo, después de la muerte del apóstol, cosió, pegó las cartas y le quedaron 2. Es decir, hay un trabajo. Esto es una corriente viva de tradición. Una forma es pegar cartas, las filipenses, por ejemplo. Usted conoce una carta a los filipenses, pero dentro de la carta a los filipenses hay 2 cartas. Que ahora usted se da cuenta es cuando lo estudia. Mira, aquí está la carta A y la carta B, y aquí esto fue primero y después viene la respuesta, etc. Y aquí está la segunda parte, que es la respuesta de Pablo un tiempo después. Así funcionaba. Además, en el camino,
las cartas se fueron adaptando a nuevas situaciones de la comunidad o de las comunidades. A las comunidades llegaban nuevos miembros. En las comunidades pasaban cosas que antes no habían pasado. Y Pablo ya no estaba para resolverlas. Pues algunas cosas las agregaron en las cartas para resolverlas. Sigamos. Y esto es lo que se llama el fenómeno de las glosas. ¿Qué es esto del fenómeno? Esto que estoy diciendo aquí es técnico, pero espero que sea de utilidad para estudiar a Pablo. Las glosas son añadidos posteriores que no son de la mano del apóstol, pero que quedaron como si fueran del apóstol. Hoy, una persona que haga eso se llama un mico. En el mundo antiguo era frecuente los micos. Hoy, gracias a Dios, ya nadie le mete nada, le mete mano a los escritos, ¿verdad? Ni a las leyes, ni a las cosas de esas, nadie, cuando están haciendo a nadie. Pero en el mundo antiguo eran muy normales los micos. Y no había problema de derecho de autor, ni nada. No, era normal. Era normal, porque ellos consideraban que era como si el apóstol Pablo estuviera ahí. Interpretan lo que el fundador de la comunidad diría frente a nuevas situaciones que se están dando y que no habían pasado cuando el apóstol estaba, pero que había que responder, que las comunidades crecen, las comunidades caminan, y hay que responder. ¿Y ahora qué hacemos? La pregunta es saber qué diría el apóstol. El apóstol diría esto, y ahí quedó. Y ahí quedó. Les voy a poner un ejemplo. La comunidad de Corinto fue la comunidad que más dolor de cabeza le dio a Pablo. Nada que hacer. Una de las comunidades más queridas, pero le sacaron canas a Pablo. Uno de los problemas que hubo en la comunidad de Corinto, uno de los problemas, está en el capítulo 14. Era el problema del orden en las asambleas. Asamblea se refiere a la reunión de la comunidad. Las reuniones de la comunidad no eran como hoy, que hay un equipo que se reúne durante la semana, hace oración, hace un esquema, planifica, primero hablas tú, después habla el otro, y entonces hacemos un canto o invitamos a un predicador, qué sé yo. No había ninguna planificación. Eran comunidades muy espontáneas. Y donde pasaban cosas. Hoy en la liturgia hay un orden. Sabemos que es primero y que es después, y hay del que cambie las cosas. Lo sacan en bombita el que llega a cambiar las cosas. Pues en la comunidad de Corinto, entonces estaban reunidos en comunidad y decía, bueno, vamos a cantar un canto. Y todo el mundo cantaba el canto. De pronto, traje un estuchito aquí de un aceite bendito, y comenzaba a ungir a todo el mundo. Ya. Después otro dice, no, vamos a hacer acto penitencial. Hacemos acto penitencial. De pronto otro le decía, el Señor en oración me ha dicho tal cosa, una profecía. Cuente la profecía. Y ahora todos vamos a orar en lengua. Vamos a orar en lengua. No había un libreto. Y eso generaba problemas. El problema no era tanto de que era primero y era después. El problema no era tanto eso. El problema no era que alguno intentara proponer dominar el grupo. No, eso no les importaba. Todo era bienvenido. Estamos hablando de una etapa, estamos hablando de un momento propio de la vida de la comunidad. El problema, ¿saben cuál era? El problema era que en el momento de las oraciones salían cosas que a la gente le fastidiaban. Es decir, parece ser que aprovechaban la oración para mandar indirectas. A Pablo le llegaron quejas. Miren cómo Pablo responde. Miren por favor el capítulo 14, versículo 26. Cojamos el contexto del versículo 26. ¿Cómo resumir lo dicho, hermanos? Cuando reunáis, algunos pueden cantar un salmo. Ahí está, el orden de cada uno, Pablo dice, cada uno puede hacer como lo que el Señor le inspire. Pueden cantar un salmo, otros instruir. De pronto voy a darles una catequesis, voy a darles un curso de Biblia. Bueno, listo, ya, eso fue. Otros comunicar una revelación. Aquí está el problema, las revelaciones. Otros hablar en lenguas. Otros interpretarlas, pero
que todo contribuya al crecimiento de todos. Ya, aquí pone el criterio. Es como si Pablo dijera, se vale, todo se vale, pero el criterio es la edificación. Si aquí pasa algo que no es para edificación, ya no es de Dios. Bienvenido todo, pero para el crecimiento. Y entonces, ya va lo concreto. A ver, ¿cómo es esto para el crecimiento? Si se hablan lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, que si no esto parece un gallinero. O sea, no, es que, mire, Pablo está poniendo orden, es que esto, a ver, a Pablo le preocupa el asunto. Todo el mundo puede hablar en lenguas, pero dice, uno por uno, y que haya un intérprete. ¿Qué tal que me estén diciendo por allá, recordándome la progenitora, y que yo no sé, y que, no señor, y que haya un intérprete, una persona que diga qué es lo que el otro está diciendo, y si no, que calle la boca. Pablo es muy clarito. Y si no lo hay, es mejor que la asamblea guarde silencio. Si no hay interpretación, por favor, calle la boquita. Que cada cual hable consigo mismo y con Dios. Fíjese que Pablo no niega el don de lenguas. Lo tiene, muy bien, hágalo, pero hágalo usted solito. Hágalo usted solito. En cuanto a los profetas, este es el lío. Los profetas. ¡Ay, qué problema con los profetas y las revelaciones! ¡Qué problema con eso! En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, ahí está el criterio, y que los demás juzguen. Miren que Pablo nunca contradice a nadie. Una persona dice, el Señor me dijo, Pablo nunca te lo va a negar. Pero dice, pero discernimiento. No es porque tú me dices que yo te lo voy a creer. Vamos a someterlo a discernimiento. Es lo que en 1 Tesalonicenses, Pablo ya ha dicho, 1 Tesalonicenses 5:17. No apaguen los carismas, no apaguen el espíritu, pero disciérnanlo todo. Pablo nunca, cuando una persona le dice que tiene algo de Dios, Pablo nunca le lleva a lo contrario, nunca le lleva a lo contrario, pero da un criterio. Bueno, a ver, siéntese. Vamos a discernir. Y que los demás juzguen. Pero si hay algún otro está sentado, tiene una revelación, que calle entonces el primero. Versículo 6. 31. Podéis profetizar todos, como siempre, por turno, para que todos aprendan y se sientan animados. Pero los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. ¿Quiénes son los profetas? La comunidad. Si la comunidad tiene que decir, eso que el hermano dijo, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque si no, resultan revelaciones que el Señor mandó decir que hay que cambiar el párroco, que el Señor mandó decir que no se puede comulgar en la mano. Por Dios, es que ahora tenemos que el Señor y la Virgen son encargados del equipo de la oficina diocesana de liturgia, ¿ok? Los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Versículo 33, la famosa frase. Pues Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden. Y aquí está la glosa. Y entonces, aquí le metieron una glosa. Le metieron a la fuerza un texto. Miren de lo que estaba hablando de las profecías, de las revelaciones, de las oraciones, ¿verdad? Y de repente mire lo que dice. Como es práctica habitual en todas las iglesias, las mujeres deben estar calladas en las asambleas. Y que se callen las señoras. En el versículo 33, la última frase era, 33, era, Dios es un Dios de orden, no, es un Dios de confusión, es un Dios de paz, ¿verdad? La carta originalmente continuaba en el versículo 37. Sí, el versículo 37. Después de paz seguía, si alguno se cree profeta o inspirado, miren que es la misma idea, se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozcan lo que os escribo, un mandato del Señor. Esto que yo le estoy diciendo es un mandato del Señor. A Pablo, durante siglos, milenios, lo han acusado de misógino, que no quería a las señoras. Hoy tengo que decir delante de este distinguido auditorio que esa frase no es de Pablo. Es que se sometan a los maridos y es de Pablo. Lo siento mucho, hermana, pero sí lo dijo. Yo estoy hablando de esta.
Como es práctica habitual en todas las iglesias, las mujeres deben estar calladas en las asambleas, no les está permitido tomar la palabra, deben permanecer sumisas, como dice también la ley. Si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solamente a vosotros ha llegado? ¿Entienden ustedes lo que es una glosa ya? ¿Entienden lo que es una glosa? Bien. Entonces, cuando uno estudia a Pablo, tiene que diferenciar qué es lo de Pablo y qué no es lo de Pablo. Porque a lo largo de la historia, se le ha hecho decir a Pablo cosas que no son de su pensamiento y que nunca dijo. Bien, aquí les dejo otros ejemplos. Yo apenas expliqué un ejemplo. Aquí tienen otros ejemplos para que estudien en casa, muchos otros casos, y a lo largo de nuestro curso taller, cuando aparezca una glosa, yo diré, esto es glosa. Entonces, muchas gracias por su participación y les damos cita para el próximo taller.